Bien, vamos a seguir explorando alternativas para transferir archivos entre equipos en una red local. Hemos probado algunos protocolos y ahora vamos a utilizar un protocolo que eh, es multipropósito porque además de permitir que copiemos archivos, permite la administración remota. El protocolo es el protocolo SSH. Si ustedes recuerdan, cuando instalamos nuestro servidor Ubuntu Server, lo instalamos por defecto. Si todavía no lo hubieran instalado, tenemos que instalarlo con el comando de get install open ssh server. Una vez que el eh, servicio está funcionando, nos permite, por ejemplo, establecer sesión remota ssh 128.1.129 con el usuario Ubuntu, y hemos dicho que tenemos contraseña Ubuntu en nuestro servidor. A partir de este momento, los comandos que ejecutamos en, en esta consola se están ejecutando realmente en este servidor. Bien, ahora, ¿cómo podemos utilizar este protocolo para copiar archivos? Vamos a comenzar desde la forma gráfica. Vamos a minimizar esta máquina virtual y vamos a dejar nuestra consola en esta terminal. Y vamos a tomar, por ejemplo, un Ubuntu Desktop que tiene la versión, el administrador de escritorios Xubuntu. En el gestor de archivos, así como antes poníamos el protocolo para FTP, ahora vamos a utilizar ese FTP seguido de el nombre de usuario, en el caso del servidor que es Ubuntu, y la dirección IP del equipo. Bien, esto es importante porque vamos a verificar que es la primera vez que estamos ingresando en aquel servidor y nos pregunta si estamos seguros de que es el servidor al que queremos conectarnos. Esto es debido a que cuando se instala el servidor de SSH se generan pares de claves públicas y privadas que luego generan unas huellas digitales o fingerprints que nos permiten comprobar que el servicio al que nos estamos conectando es realmente el servicio correcto y no una falsificación. Esto nos agrega una medida de seguridad más en nuestra red para evitar que alguien se haga pasar por nuestro servidor. En este caso vamos a indicar que sí, que queremos conectarnos a ese servidor y especificamos la contraseña. La contraseña era Ubuntu y ahora tenemos acceso al sistema de archivos de aquel servidor y podemos, por ejemplo, recorrer hasta donde tenemos nuestros archivos. Por ejemplo, vemos los directorios que hemos creado cuando hemos hecho pruebas con los otros protocolos. Recuerdan todos estos archivos. El gesto de copiar y pegar archivos es el mismo. Pueden copiar en ambos sentidos mediante las opciones de copiar y pegar. Pueden crear nuevos directorios y debería funcionar incluso la edición en línea, que era una característica que hoy habíamos verificado no funcionaba con algunos de los otros protocolos. Vamos a ver si en este caso funciona. Bien, en el caso de la apertura del archivo en línea utilizando Xubuntu no había funcionado, por lo tanto rápidamente hacemos un cambio a Ubuntu con Unity, que en realidad lo que cambia aquí es que el gestor de archivos es otro. En el caso de Xubuntu tenemos uno
que se llama Tuner, y en este caso tenemos uno basado en Nautilus. Nuevamente deberíamos poner la URL para llegar al servidor con SSH, y como protocolo especificamos SFTP dos puntos dos barras ubuntu arroba 129, que es la dirección IP del servidor. En el caso del usuario lo especificamos como un refuerzo, pero nosotros cuando iniciamos sesión en este sistema la iniciamos también con el usuario Ubuntu, por lo tanto si no lo especificamos va a asumir que el usuario que intenta ingresar se llama también Ubuntu. Nuevamente estamos accediendo por primera vez desde esta estación de trabajo. Nos pregunta si estamos seguros de que queremos ingresar. Le vamos a poner que sí. Tenemos acceso al sistema de archivos y llegamos hasta el mismo punto donde estábamos trabajando hoy, y ahora sí podemos verificar que abre los archivos remotos. Podemos hacer un cambio y guardamos sin inconvenientes, sin necesidad de haber copiado el archivo y pegado para luego volver a dejar en su lugar. Bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener con respecto a nuestro cliente local? Cada vez que nos conectamos, tanto por SSH o para copiar archivos, en nuestro sistema de archivos local, en el home del usuario, vamos a mostrar los archivos ocultos y vamos a ver que los directorios que empiezan con punto estaban ocultos y ahora quedan visibles. Hay un directorio que se llama .ssh que tiene un archivo llamado known-host. Este archivo contiene ahora la huella digital del servidor al que nos conectamos hace un momento. Por eso, si nosotros desconectamos y volvemos a iniciar sesión, vamos a ver de paso qué pasa cuando no ponemos. Bien, la contraseña la está recordando, pero no nos está advirtiendo que es un servidor eh, desconocido. ¿Por qué? Porque ya reconoce la huella digital dentro de su lista de host conocidos. Si por algún motivo en el servidor la huella digital o las claves se regeneraran, eh, el protocolo de SSH desde el cliente nos rechazaría la conexión, advirtiéndonos que nos estamos enfrentando a una posible falsificación. La solución a ese problema consiste en remover la clave, eh, la huella digital que conocemos de aquel host, y volverá a aceptar como que es un host conocido. Podemos replicar ese escenario. Fíjense, si yo elimino este archivo, es como si nunca hubiera ingresado en aquel servidor. Nuevamente me vuelve a preguntar si deseo ingresar en aquel servidor o no. Vamos a probar lo mismo desde la consola. Observen, SSH no me pide nada. Y si borro SSH, estoy en el servidor. Si borro el archivo known-host y abro una terminal,
aquí me está mostrando información que no veíamos cuando nos conectábamos desde la sesión gráfica. ¿Qué es esta información? Es la huella digital. ¿Sí? Esta huella digital se obtiene, si ustedes quieren dejar un registro de cuál es la huella de un servidor para luego poder confirmar en forma fehaciente que la huella coincide, podemos tomar nota de cuál es la huella del servidor. Las huellas se guardan, se extraen desde las claves públicas y privadas. En este caso, en el servidor, fíjense, yo estoy dentro de etc ssh y tengo los archivos de configuración del servicio SSH. El archivo sshd config es el que gestiona cómo se debe comportar el protocolo y tiene además cuáles son las claves que se han generado cuando se instaló el protocolo SSH en el servidor. Esos son archivos que ustedes pueden encontrar. Si yo hago una verificación con SSH key, a ver si es SSH key, sí, SSH keygen, con la opción "-l" y "-f" le voy a indicar que me diga cuál es la fingerprint. Vamos a agrandar un poquito. SSH host, por ejemplo, RCA. Aquí, aquí me estaría dando la fingerprint de uno de las posibles de los posibles métodos de criptografía que utilizaría el protocolo SSH para cifrar la información. En este caso no es esta la clave. Podríamos buscar dentro de las otras claves. Son archivos que terminan en un bajo key y podemos probar. De paso vemos un comando de chkey. Bien, es chkey y también funciona con los archivos .pub. Vamos a hacerlo de esta forma para que sea más fácil de identificar los archivos que queremos. Bien, vamos a mostrar cuál es el nombre del archivo y luego que haga un chkeygen -l-f de el archivo que queremos recorrer y que tenemos de cada una de las claves cuál es la fingerprint. Y nosotros teníamos cuando nos conectamos IXF, tenemos seguramente esta. Cuando el servidor, el cliente se conecta con el servidor, negocia un método criptográfico y dependiendo del método criptográfico utiliza alguna de las claves públicas del, del servidor remoto y cada una de esas claves tiene su huella. En este caso, la que nos muestra es esta. Esto es una forma de verificar el servidor al que nos queremos conectar y tenemos la certeza de que es
el servidor correcto, que no hay nadie engañándonos, falsificando el servidor. ¿Qué pasaría si alguien nos estuviera haciendo trampa y hubiera montado un servidor de SSH con la misma dirección IP, esperando que nosotros nos conectemos y utilicemos nuestras credenciales para luego, por ejemplo, capturarlas? Veríamos, vamos a cerrar, cerramos la sesión y dejamos en nuestro servidor esta que fue la huella que tenemos de nuestro servidor. En nuestro cliente, perdón, dejamos el archivo con la huella. En el servidor, vamos a correrlo desde el mismo servidor y vamos a cerrar sesión, cerramos todas las sesiones y vamos a eliminar. Como estamos por hacer un cambio que podría llegar a salir mal, vamos a guardar una instantánea de la máquina virtual, de forma tal que si cometemos algún error muy grueso, siempre podemos partir de este punto como si no hubiéramos hecho los pasos que van a seguir. ¿Qué voy a hacer para simular un servidor falsificado? Voy a eliminar las claves que están en etc, ssh, ssh host, asterisco, reconfigure, open ssh server. Al reconfigurar el servidor de ssh y no encontrar las claves públicas y privadas, las vuelve a generar. Pero por supuesto, como cada vez que las genere las claves son distintas, no van a coincidir con las claves que tenemos registradas en nuestro cliente. Y fíjense qué sucede. ssh ubuntu 192.168.129 no produce la conexión y nos devuelve una advertencia. La identificación ha cambiado y nos obliga a resolver de forma manual esta inconsistencia, pero asegurándonos de que eh, el servidor al que queremos ingresar es el correcto. Si nosotros estamos seguros de por qué fue que cambió la clave, la identificación del servidor remoto, simplemente seguimos las instrucciones que consisten en correr este comando dentro del cliente que va a eliminar este archivo, esta línea. Miren cómo se vería si lo corremos desde una interfaz gráfica. La advertencia es esta: algo salió mal, falló la verificación de clave. Pero no se resuelve en forma gráfica, sino que se resuelve desde la línea de comandos. La forma de resolverlo nos la da el mismo mensaje con la advertencia. Consiste en pedirle al cliente que elimine. Fíjense que eliminó la línea en la que estaba la identificación del servidor remoto y ahora volvemos a comenzar como si fuera la primera vez que nos conectamos a aquel servidor. Este ejemplo que acabamos de mostrar es un ejemplo que se da muchísimo cuando las conexiones las hacemos entre pares, porque habitualmente cuando uno conecta con un servidor
de tipo Ubuntu Server que suelen tener direcciones IP fijas, no hay razones para que cambie la asociación entre la clave generada y la dirección IP. Ahora, cuando las conexiones se dan entre terminales, por ejemplo, si instalamos el servidor de SSH en esta terminal y queremos conectarnos desde otro equipo dentro de la red local, al tener redes con servidores de DHCP que les van asignando direcciones IP distintas a los hosts, es probable que en algún momento se dé la situación de que una clave no está asociada a esa dirección IP y falle con este error que veíamos hace un momento. En este caso lo resolvemos en forma manual, por supuesto, siempre asegurándonos de que el servidor al que queremos conectar es el correcto. Bien. Bien, si lo que tenemos es Guaira, el mecanismo va a ser el mismo a través de un gestor de archivos. Cambiamos al lugar, especificamos el protocolo. En este caso, sí tenemos que especificar el usuario porque en Guaira iniciamos sesión con el usuario alumno. 129 nos muestra cuál es la clave, la fingerprint del servidor remoto. Confirmamos que sí queremos iniciar y vale lo mismo que hemos visto para el servidor anterior. Vamos a verificar. Sí. Bien, desde Guaira también podemos utilizar la edición remota. Funciona perfectamente y también vemos que dentro de nuestro home, vamos a mostrar los archivos ocultos, tenemos el archivo con las identidades de los hosts conocidos. El manejo es el mismo que vimos recién dentro de Ubuntu. Dentro de un momento vamos a volver a Guaira. Bien, vemos qué pasa en el caso de un dispositivo con Android. Vamos a utilizar nuestro administrador de archivos. Dentro del administrador de archivos vamos a buscar la sección de la red. Bien, aquí en herramientas, red y nube, tenemos nuestra antigua conexión de FTP. Vamos a agregar una nueva conexión. Este era nuestro servidor. Esta vez vamos a elegir SFTP. SFTP utiliza el puerto 22 porque el servidor corre SSH. 129.
ssh ubuntu ubuntu, guardamos y ahora establecemos la conexión y estamos en condiciones de transferir en ambos sentidos archivos. Lo único que necesitamos en este caso fue que el otro extremo tuviera un servidor con SSH. Funciona la edición integrada, muy bien. Bien. Bien, y en el caso de los clientes que disponen del sistema operativo Windows, tenemos dos escenarios. El caso del Windows 10 y Windows 8, que tienen integrado ya dentro de su gestor de archivos la posibilidad de trabajar con el protocolo SFTP. 29. Nos va a pedir, yo creo que le había puesto alumno en vez de Ubuntu, pero bueno, tengo posibilidad de cambiar el nombre de usuario y la contraseña. Y en este punto tenemos posibilidad de copiar, pegar. Vamos a verificar si podemos editar en línea. En este caso no, porque me lo quiere abrir con un navegador. Pero bueno, ya desde el gestor de archivos tenemos posibilidad de conectarnos en forma nativa a un servidor de SSH. Si tenemos una versión más antigua, la otra posibilidad es utilizar el cliente de SSH, por ejemplo, Filezilla 129, nombre de usuario Ubuntu, contraseña Ubuntu, y en vez de FTP, que trabajaba con el puerto 21, utilizamos el puerto 22, que es el de SSH. Fíjense que nos advierte, nos muestra cuál es la huella digital del servidor remoto. Decidimos confiar y ya estamos conectados. Este sí tiene una integración, aunque el editor de textos no me está soportando bien las líneas, los saltos de línea del servidor. Si lo guardamos vamos a hacer un desastre. Bien, estas son entonces las posibilidades para conectarnos como clientes desde distintos sistemas operativos a un servidor SSH. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos montar un servidor de SSH en estos sistemas operativos? En el caso de Windows, podemos instalar un servidor FreeSSHD. FreeSSHD es un servidor que permite utilizar el protocolo SSH desde un equipo con Windows y admite la gestión de consola y la gestión de transferencia de archivos. No encontré alguno para Android que no requiriera que rootiéramos el dispositivo, por lo tanto no lo vamos a ver desde Android, pero sí vamos a trabajar un rato con el caso
en el que nos interese instalar el servidor de SSH en las estaciones de trabajo con GNU Linux. En el caso de Wayra, instalamos con los comandos de consola y al terminar tenemos el servidor en funcionamiento. Como paso de la instalación, nos genera dentro del directorio etc las claves y de cada clave nos deja, según el método de encriptación, eh, la huella digital. Si tomáramos nota de esta clave, luego podríamos, cuando nos conectemos desde los clientes, verificar que el servidor remoto es el correcto. Podemos probarlo rápidamente con una conexión local. Observen que ya podría establecer conexión conmigo mismo. Y vamos a instalar también en el gestor en el equipo Ubuntu. En el equipo Ubuntu todavía mantenemos nuestra sesión con el servidor Ubuntu Server. Vamos a cerrar. Tal como habíamos visto antes, la documentación sobre cómo instalar el protocolo de SSH la tenemos en el sitio de ayuda de Ubuntu. Buscamos Administración Remota y elegimos OpenSSH Server. Tiene las instrucciones de instalación de el cliente, el servidor, y vemos cómo podemos hacer modificaciones en el archivo de configuración. Al terminar tenemos el servidor en funcionamiento y vemos también que generó las claves que van dentro de etc ssh, cada una con su huella digital. Por supuesto, si tomáramos nota nos serviría para las verificaciones. Con un servidor SSH en los equipos en las estaciones de trabajo, aunque no sean de servidores, podemos gestionar también el intercambio de archivos entre pares. Y tenemos la ventaja de que las estaciones de trabajo de tipo Ubuntu utilizan el protocolo de intercambio de nombres AVAGI, así es que deberíamos poder llegar a nuestro equipo con Wayra mediante el nombre. Recuerden que lo habíamos llamado prueba nombre. Así es que si yo pongo el protocolo alumno arroba prueba nombre punto local, estoy pidiéndole que resuelva este nombre mediante el protocolo AVAGI y debería resolverlo con el nombre correcto, con la dirección IP correcta. Nos pide que verifiquemos que estamos entrando en el servidor correcto, alumno, alumno, y ahora tengo un intercambio de archivos con un servidor que está en una estación de trabajo Wayra. Vale, por supuesto, copiar, poner archivos y vamos a ver qué otras posibilidades
surgen a partir de tener un servidor de SSH en las distintas estaciones de trabajo. Bien, acabo de instalar un servidor de SSH también en la estación con Xubuntu y tendríamos este escenario donde todas o las más importantes de nuestras estaciones de trabajo tienen instalado el servidor de SSH. ¿Qué podríamos aprovechar de este escenario? Podríamos ver, por ejemplo, cómo podríamos hacer para una distribución de archivos más cómoda. Pongamos el caso de un archivo que queremos copiar desde esta estación a otras estaciones o por ahí también al servidor. Tengo en este equipo, en el directorio de documentos, un archivo para distribuir. Dos archivos. Pongamos que, sabiendo cuál es el nombre, alumno arroba prueba nombre punto local, alumno, y puedo ir hasta el home del alumno, buscar por ejemplo el directorio escritorio y pegar aquí los dos archivos que quiero distribuir. En el escritorio del alumno tendría estos dos archivos. Bien, también podría haber puesto la ruta completa desde el origen. Podría tener la ruta completa, la pego y poniendo la contraseña voy directamente a la ruta que quiero dirigirme. Porque estoy poniendo dentro de la URL el servidor y después la ruta absoluta. Pero se habrán dado cuenta que si son muchos los dispositivos a los que nos queremos conectar, estaríamos en necesidad de ingresar por lo menos la contraseña de cada uno de los dispositivos remotos. Esta situación la podemos resolver mediante el uso de autenticación en el servidor mediante claves públicas y privadas. En vez de la autenticación basada en contraseñas, vamos a probar ahora cómo podemos generar un par de claves públicas y privadas que vamos a instalar en los servidores remotos para luego poder ingresar sin tener que especificar la contraseña. Esto se hace desde un usuario normal. No necesitamos ser root en el equipo en el que queremos generar nuestras claves, porque estas claves usualmente se alojan dentro de el directorio .ssh del usuario. Si prestan atención, vemos que aquí tenemos en ese directorio el archivo con las huellas digitales de los servidores remotos que hemos visto hasta este momento. Vamos a utilizar el comando ssh keygen. Lo vamos a utilizar sin parámetros, es un comando bastante configurable, pero nos dice que va a generar dentro del directorio .ssh un archivo llamado idrsa. Le damos enter. No
vamos a poner nada como clave de seguridad de nuestra llave y tenemos finalmente dos archivos nuevos que se crean. Una clave que es la clave pública y una clave que es la clave privada y una clave que es la clave pública, que termina en .pub. Este archivo .pub es el archivo que vamos a enviar a los servidores remotos donde no queremos eh, que nos vuelva a pedir contraseña. En cambio, esta clave, que es la clave privada, es una clave que vamos a guardar. Fíjense que es un texto que está totalmente cifrado, no tenemos forma de ver nada en texto claro, ¿sí? Esta es la clave que tenemos que resguardar y esta es la clave que tenemos que distribuir. Las formas para distribuirlo y enviarlo a otros servidores son varias. Vamos a utilizar la clásica, que es SSH copy ID, que nos va a copiar esta clave pública en el directorio del usuario al que nos vamos a conectar de ahora en más. Por ejemplo, alumno arroba pruebanombre.local. ¿Cómo funciona esto? Nos pide por única vez que confirmemos un acceso mediante SSH convencional al servidor remoto. Vamos a ponerle alumno. Después de que validamos con esa contraseña, la clave, que es la clave pública, fíjense, vamos a abrirlo con mousepad. Esta clave, que es la clave pública, la ubicó en el directorio SSH dentro del archivo claves autorizadas. Es la misma clave. Incluso nos dice desde qué equipo fue generado, fue insertado, mejor dicho, esta entrada de clave pública. Bien, de ahora en más, cada conexión que realicemos desde este cliente hacia aquel servidor mediante SSH, vamos a abrir una nueva terminal, por ejemplo, ssh alumno arroba perdón, pronombre.local y podemos ingresar directamente sin que nos haya pedido la contraseña de alumno. Esto facilitaría mucho el escenario que mencionábamos recién, porque es simplemente poniendo el protocolo, el usuario y la ruta completa, eh, ya no nos va a pedir contraseña y simplemente podíamos copiar escritorio, no era desktop. Estos archivos que queríamos distribuir los podemos directamente copiar y pegar con mucha más facilidad porque no tenemos que estar escribiendo la contraseña en forma repetida.
Ahora recuerden, esta clave que acabamos de instalar funciona en el sentido desde el Xubuntu hacia Wayra, pero desde Wayra hacia el Xubuntu sigue sin funcionar porque Xubuntu.dsk Ubuntu. Nos va a seguir pidiendo la contraseña de alumno, perdón, de Ubuntu. ¿Sí? Porque dentro de Home Ubuntu yo tendría que haber generado y puesto una clave pública que iría dentro de .ssh. Bien, estas copias que hemos hecho, que han sido mediante interfaces gráficas, también las podemos realizar mediante la línea de comandos. El comando que utilizábamos para copiar archivos dentro del sistema de archivos es el comando cp. cp archivo 1, archivo 2.txt y me genera dentro de mi mismo sistema de archivos una copia. Si ese archivo lo quiero copiar a un servidor remoto mediante el protocolo SSH, puedo utilizar SCP. Y tengo que decirle cuál es mi origen y luego el destino. El destino va a estar compuesto de la misma forma que cuando poníamos la URL en nuestra interfaz gráfica. Es el nombre del usuario, arroba, el nombre que lo resolvemos entre estaciones de trabajo de tipo Ubuntu con Abaji, por eso no tuvimos que mirar cuál era la dirección IP, luego dos puntos y la ruta absoluta de donde queremos ubicar el archivo. Como no tengo instalada una clave pública en aquel servidor, cada operación que voy a realizar me pide la contraseña. Finalmente me copia el archivo. Este mismo comando scp serviría para copiar también directorios. Supongamos que quiero copiar el directorio dire1, scp dire1 y especifico el parámetro "-r". Nuevamente me pide la contraseña. Entonces ahí me copió todos los archivos. Vamos a verificar. Tenemos el directorio con todos los archivos y el archivo que habíamos copiado simple. Como hacíamos a la inversa, si quiero generar una clave pública para instalar en aquel servidor, genero el par de claves, vamos a dejarlo por defecto, y ahora instalo en el servidor remoto mi clave pública. Y listo.
a partir de este momento cualquier operación como SCP vamos a borrar esto, va a funcionar sin pedirme contraseña, porque como SCP utiliza SSH y SSH detecta que tiene una clave pública instalada en el servidor remoto, no me pide contraseña y las operaciones remotas funcionan en una forma más ágil, porque no tengo que detenerme a escribir la contraseña para cada operación que quiero realizar contra un servidor remoto. Este tipo de estrategias es de muchísima utilidad cuando yo estoy generando scripts. Supongamos que yo quiero automatizar la copia de un archivo o de, por ejemplo, este mismo comando que se ejecute como parte de varias instrucciones más. Vamos a generar lo que se llama un archivo shell. Supongamos que son varios comandos, la copia bash comandos. Nuestro intérprete de bash va a ejecutar todos los comandos que estén dentro del archivo comandos.ssh y los archivos que incluyen copias remotas donde encuentre una clave pública ya instalada no van a pedir contraseñas, así que todo el script de copia remota funciona sin intervención de un operador. Si yo quiero automatizar más todavía, puedo convertir en ejecutable ese archivo y hasta puedo insertarlo dentro de una tarea programada de mi sistema Linux con el comando cron tab. Vamos a utilizar comando cron tab, lo pueden investigar, comando cron y cron tab, pero básicamente funciona especificando a qué hora, a qué minuto, perdón, pongamos al minuto 22 de la hora 1 de todos los días, todos los meses de todos los días de la semana y especificamos la ruta completa. Se llamaba comandos.sh. Comandos.sh. Vamos a ponerle y vamos a ver qué pasa dentro de un minuto. De paso vamos a eliminar este archivo que habíamos enviado hasta el servidor con Xubuntu. Bien, y cuando llega el momento se ejecuta el comando que por supuesto tiene estas instrucciones. Básicamente lo más importante era hacer una copia remota de un directorio a una ruta remota y en la ruta remota podemos verificar que se hizo nuestra copia automatizada. Fíjense
Entonces, ¿cómo podemos comenzar a pensar una estrategia de backups automatizados? Mediante el uso de SSH, el uso de claves públicas y privadas, combinando los comandos de transferencia de archivos entre dispositivos adentro de un script que ejecuta, por ejemplo, la compresión de un directorio y el resultado de lo comprimido lo envía a una ubicación remota. En el caso del comando scp, funciona desde consola y hace una copia completa de todo el directorio. Cada vez que copiamos el, el origen, no se fija si en el destino ya existe un archivo igual. Si tuviéramos, como en este caso, muy poquitos archivos que son insignificantes en peso, no sería problemático, pero si estamos planificando la estrategia de resguardo de directorios que por ahí consisten en repositorios públicos de archivos muy grandes o de grandes cantidades de directorios con muchas cantidades de archivos, por ahí podemos utilizar una herramienta más conveniente como rsync. La herramienta rsync, rsync, bien, en este caso no la tengo instalada en Xubuntu. A ver si la tengo instalada. Rsync, tampoco la tengo instalada en este cliente. A ver, sí. Vamos a instalarlo en la herramienta que va a ser el origen, la que va a ejecutar el comando de copia. Una vez instalado, sí podemos acceder al manual. Si ustedes inspeccionan el manual van a ver distintos ejemplos. Básicamente vamos a terminar utilizándolo con los parámetros "-ab", especificándole un origen y un destino. Podemos utilizarlo para mantener copias dentro de un sistema de archivos local o también para hacer eh, copias a un servidor remoto. Si vamos a nuestro directorio 1, podríamos hacer rsync dire 1 como dire 2. A ver, no le pasé parámetros. Bien, nuestro directorio dire2 ahora existe y si nuestro origen cambia en un archivo, al volver a ejecutar el rsync, copia solamente el archivo que cambió. Eso nos ahorra muchísimo ancho de banda y tiempo de transferencia. Por lo tanto, es un comando de muchísima utilidad si queremos plantear una estrategia de backup más eficiente. De la misma forma en la que especificamos un directorio dentro de nuestro sistema de archivos local, podríamos decirle que lo copie a nuestro sistema Ubuntu, que es Ubuntu desktop.local.home
Ubuntu escritorio. Vamos a eliminar el directorio que habíamos creado hoy. Y observen que rsync funciona también con SSH, y como ya teníamos nuestra clave pública instalada en el servidor remoto, no nos pidió contraseña. De todas formas, yo tendría que haber puesto un directorio más. Vamos a llamarlo resguardos. Y ahora sí, vamos a decirle que lo copie adentro de resguardos. Perfecto. Nuevamente, si mi servidor, si cambia alguno de mis archivos, va a transferir solamente el archivo que ha cambiado. ¿Y qué me está faltando? Perdón. Lo ejecuté dentro del mismo directorio y le estaba pasando como parámetro un directorio que no existía. Ahora sí, encuentra que solamente cambió el archivo 2 y transfiere nada más que ese archivo. En mi destino, archivo 2 ahora fue cambiado. El comando rsync es un comando que admite también muchos parámetros más. Quedarán a ustedes profundizar los distintos eh, parámetros para hacer un sistema de backup más potente, pero en este modo básico ya tenemos las herramientas para hacer nuestro primer repositorio de resguardos, en el cual tendríamos, por ejemplo, un servidor, como el caso de nuestro Ubuntu Server, en el cual los clientes o las estaciones de trabajo puedan dejar una copia sincronizada de, por ejemplo, su carpeta documentos. Eso podría plantearse de esta forma. Dentro del servidor, pongamos para el usuario alumnos, alumno, tendríamos nuestro directorio de resguardos. El directorio .ssh todavía no existe ni siquiera dentro del servidor. Y desde, por ejemplo, nuestro Wire podríamos copiar nuestra clave pública que generamos hoy. Alumno. En el caso del servidor Ubuntu Server no podemos poner un nombre todavía porque no funciona con Avagi, pero sí sabemos cuál es la dirección IP. Copio el ID, puedo verificar ahora que existe el directorio .ssh y están las claves autorizadas, y ahora puedo hacer un rsync esta vez al equipo remoto y al directorio resguardos. Perdón, no era Ubuntu el usuario, sino que era alumno.
alumno es el usuario y aquí tenemos nuestros archivos resguardados. Podríamos automatizar este rsync dentro de un script. Supongamos que estoy dentro de mi home. Vamos a crear un directorio llamado bin y vamos a poner aquí nuestro comando y vamos a especificar que antes de hacer el rsync se posicione en el directorio correcto, que es home alumno para este caso. Lo convertimos en ejecutable y cada vez que se ejecute rsync va a ser la copia de los archivos que hayan cambiado de dire1. Incluso si crea un archivo nuevo. En este caso, encuentra el archivo nuevo y lo deja en el directorio público. Como habíamos hecho antes, podríamos editar nuestro cron tab y decir, por ejemplo, que cada 30 minutos haga un resguardo. Cometí un error seguramente al editar la tarea, pero bueno, básicamente bien, por supuesto estaba cometiendo un error y gracias a San Google la sintaxis es esta. Cada 30 minutos de todas las horas, de todos los días, que ejecute el comando resguardo. No vamos a quedarnos a verificarlo, pero ya estaría automatizado dentro de nuestro Guaira que cada 30 minutos haga un resguardo de un directorio determinado dentro de nuestro servidor con Ubuntu Server que podríamos tener como repositorio de archivos, ¿sí? Volviendo a nuestro escenario, el Ubuntu Server lo pensábamos como un servidor donde iban a estar eh, las direcciones fijas y ciertos servicios corriendo prestando servicios de red, como en el caso de el protocolo SSH nos va a permitir transferir archivos y con el uso ingenioso que hicimos de las claves públicas y privadas, los clientes podrían instalar sus claves públicas en el servidor y luego hacer transferencia de archivos sin necesidad de detenerse a tipear la contraseña en el servidor remoto. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando lo que queremos es utilizar el comando SSH para ejecutar comandos? Hemos utilizado hasta ahora este modo de trabajo. Nos conectamos por SSH al equipo donde queremos trabajar,
ya vimos cómo podemos resolver el tema de que no nos pida contraseña generando un par de claves públicas y privadas. Y si analizáramos el escenario en el que desde el servidor quisiéramos gestionar en forma automatizada comandos que se ejecutan en las distintas terminales, podríamos plantearlo de esta forma. En el servidor, con el usuario que vamos a realizar nuestras tareas de administración, generamos un par de claves. Bien, y estas claves las vamos a ir copiando en los dispositivos que vamos a administrar en forma remota. Por ejemplo, a este dispositivo voy a llegar con la dirección IP 192.168.1.103 y a este dispositivo eh, estaba mirando el mismo equipo porque seguramente uno tenía, claro, en este estaba conectado por SSH, era el mismo equipo. Tenemos la 103 y la 118. Bueno, como lo que queremos es gestionarlos en forma remota con SSH copy ID, vamos a poner dentro de Ubuntu 118 la clave pública y en alumno. Noten que la clave pública que generamos una sola vez, ahora la estamos instalando en diferentes dispositivos. Nuestra clave pública que fue generado con su par correspondiente privado en este dispositivo, la clave pública está siendo instalada aquí, aquí, aquí y aquí. Esto nos va a permitir ejecutar instrucciones de SSH 103 sin necesidad de poner la contraseña. Simplemente sabemos a qué dirección IP nos conectamos y cuál es el nombre de usuario de la sesión. Una vez que establecí la conexión por SSH, puedo ejecutar cualquier comando. Por ejemplo, que yo, pwd, ls, uptime, cualquier tarea de administración que queramos hacer, ahora la podemos hacer en forma centralizada porque podemos conectarnos a los equipos sin necesidad de especificar las contraseñas. ¿Y qué más? ¿De qué otra forma podemos utilizar SSH? Si ponemos la dirección y luego el comando, funciona de la siguiente forma. Se establece la conexión, se ejecuta el comando en el dispositivo remoto y termina la sesión devolviéndonos el control, pero en el mismo punto donde estábamos ubicados. Por eso podríamos hacer un comando remoto
que ejecute, por ejemplo, SSH -18 y luego fíjense, este comando ejecutó un comando ls en los dos servidores y todo se comportó como si fuera un supercomando cuya ejecución se iba haciendo en los dispositivos remotos, pero la salida la veíamos desde nuestro servidor. Entonces, existiendo esta posibilidad de poder ejecutar un comando en un dispositivo remoto y que la ejecución de ese comando esté a cargo de los recursos que dispone ese dispositivo, como el procesador, la memoria, podemos empezar a explorar el escenario en el que aprovechamos de equipos que tienen muchísima capacidad de procesamiento, que en la actualidad eh, es excesiva para algunos programas, y que sea utilizada por equipos que tienen menos recursos. ¿Qué les parece, por ejemplo, un juego en el que un programa está instalado en en un servidor remoto y nos conectamos para poder ejecutar ese programa? Vamos a probar inicialmente, vamos a conectarnos, fíjense, desde nuestro servidor, que suponemos un equipo chico, al Xubuntu. Ahora me pidió contraseña porque me estoy transformando en Ubuntu y la contraseña que puse fue la de sudo. Y vamos a instalar una serie de juegos de consola. Por poner un ejemplo de un programa que se ejecuta desde la consola. Ya habíamos visto que para el servidor podíamos correr hasta un navegador desde la consola. Por lo tanto, tener acceso de consola significa que podemos hacer unas cuantas cosas. Pero comencemos con un ejercicio de aplicaciones de juegos. Bien, ahora que terminó, vamos a ver, por ejemplo, el comando Tetris. Fíjense, este comando de Tetris funcionaba en realidad en esta máquina, pero lo estábamos disfrutando desde nuestro servidor Ubuntu. También podría ser nuestro equipo Wayra que se conecta y disfruta del mismo juego. Así es que de entrada cualquier aplicación que funcione desde la línea de comandos la podemos ejecutar en forma remota y un mismo servidor podría ejecutar múltiples copias de ese archivo, de ese programa, perdón. Es una forma de compartir los recursos de un equipo que por ahí no pueden correr en otros equipos distintos.
Ustedes dirán, bueno, en la práctica es poco probable que si me conecto para compartir los recursos de un equipo más grande, el programa que voy a ejecutar sea un programa con interfaz de texto. Y es correcto, por lo que ahora vamos a analizar qué pasa cuando el programa que queremos ejecutar tiene interfaz gráfica. No lo vamos a poder correr desde el Ubuntu Server porque Ubuntu Server no lo hemos instalado con interfaz gráfica. Tenemos que hacer la prueba entre dos estaciones. La estación que tiene el Ubuntu Server es la que va a correr la aplicación. Y elegimos cualquiera de las aplicaciones. Por ejemplo, vamos a buscar una aplicación que esté en uno de los equipos y no esté en el otro. Veamos esta aplicación, Minas. Lo que necesitamos saber es cuál es el nombre. No, no es MyTest. A ver. Ah, claro, yo no me di cuenta. Estos comandos los estoy corriendo en el equipo con Guaira y yo estoy parado ahora en el Xubuntu. Vamos a correr una terminal desde Xubuntu y aquí tenemos el nombre de programa que debemos lanzar sería Genome Minds. Bien, si desde nuestro Guaira también lo tenemos. Bueno, pero también estaba cometiendo el mismo error de estar conectado al otro equipo. Genome, no existe el Genome Mind. Entonces, yo esperaría poder ejecutar el Genome Mind y es un programa que no está en mi dispositivo, sino que está en un dispositivo remoto. Esperaría poder conectarme con Ubuntu, Ubuntu sk.local y ahora sí, cuando lo queremos ejecutar, nos encontramos con que como tiene interfaz gráfica y nos conectamos por una eh, interfaz de texto, no puede correr en forma directa el comando. Esto se resuelve agregando el parámetro "-x mayúscula" al momento de conectar, y una vez que especificamos ese parámetro, el flujo gráfico que se genera en el Xubuntu por la ejecución del programa Genome Minds. Fíjense que el programa Genome Minds está corriendo en este dispositivo, pero la interfaz gráfica la está mostrando en el otro. Esta es la forma entonces de ejecutar comandos que tienen interfaz gráfica en dispositivos que tienen por ahí mayor cantidad de recursos que los que tenemos en nuestra terminal. Fíjense, antes habíamos instalado Blue Gryphon. Blue Gryphon no corre en Guaira, pero sí podríamos
ejecutarlo en forma remota en el anfitrión. Bueno, falló por algo, no lo voy a seguir tratando de ejecutar. Era para mostrar un ejecutable más, pero en este caso algo no le gustó. Entonces buscamos dentro del sistema en el que vamos a correr los programas cuál es el nombre que se debe lanzar desde la línea de comandos y conectamos con el parámetro menos X mayúscula y luego la cadena de conexión. Una observación a tener en cuenta cuando conectan, supongamos que abrimos LibreOffice. Este LibreOffice se está ejecutando en el dispositivo remoto, en el Xubuntu Desktop. Por lo tanto, si abrimos un documento de texto en el momento de guardarlo, lo vamos a estar guardando dentro del sistema de archivos también remoto. Este es un detalle que tenemos que tener en cuenta porque el archivo físicamente es generado en el servidor remoto. Después podremos, por supuesto, utilizar cualquiera de los mecanismos que utilizamos antes. Aquí tenemos remoto 1. Cualquiera de los mecanismos que utilizamos antes para transferirnos el archivo. Es un detalle que a veces hay que prestar atención de dónde guarda uno los archivos que genera cuando la aplicación se ejecuta en forma remota. Bien, y con eso cerramos el servicio SSH. Hicimos uso de algunas de las funcionalidades. Es un servicio que aporta todavía más funcionalidades. No las vamos a ver ahora, pero admite eh, también generar túneles, generar VPNs. Es uno de los protocolos más completos que tenemos a mano cuando realizamos tareas de administración de sistemas. Noten que solamente con el protocolo SSH resolvimos la copia y distribución de archivos, la automatización de ejecución de comandos que hacen exportación a archivos remotos y el aprovechamiento de recursos de dispositivos que tienen más capacidad mediante la ejecución remota.